¿sabe qué? El apocalipsis está cerca. Bueno, al menos para Estados Unidos y de paso para nosotros, porque resulta que hoy sí es el tiempo fatal, el plazo fatal para que o paguen dinero, se pongan de acuerdo, o si no, de acuerdo a los republicanos o los demócratas, y si no, pues que todos nos agarre confesados, que Dios nos agarre confesados, pero para que nos explique exactamente de qué estoy hablando, se encuentra Eduardo Clark del Instituto Mexicano para la Competitividad. Muy buenos días. Buenos días, Vane. A ver, resulta que hoy es el plazo fatal, ¿para qué? Exactamente. Hoy, a las 12 de la noche, en el sentido más literal del mundo, la Tesorería de Estados Unidos, el equivalente a Hacienda, no va a tener con qué escribir cheques ya. No va a poder pagar nada de lo que debe. Y esto sí es el apocalipsis financiero. Es un caso increíblemente interesante, en el sentido de que por lo general cuando vemos bancarrotas de algún tipo de gobierno es porque ya no tienen dinero, es decir, ya no pueden pedir más prestado, no pueden imprimir más dinero. En el caso de Estados Unidos es muy curioso que en realidad es por una debacle política, es decir, mientras el Congreso no apruebe un nuevo límite de endeudamiento para el gobierno federal, no tienen dinero con qué pagar las obligaciones financieras que tienen ahorita. Es que eso parece de ciencia ficción, eso parece de películas de 4 de julio que no iban a llegar a un acuerdo. ¿Tú crees, Eduardo, como se ven las cosas, que hoy no se van a poner de acuerdo los republicanos y los demócratas? Yo creo que hoy por lo menos va a salir una resolución continua, es decir, una resolución de corto plazo para aumentar, aunque sea marginalmente, el techo de la deuda. A diferencia de lo que hemos visto los últimos 15 días, que es el cierre parcial de las operaciones del gobierno, esto tiene posibilidades mucho más grandes de afectar el futuro económico y financiero de tanto Estados Unidos como del mundo a mediano, inclusive a corto plazo. El problema, voy a tratar de explicar un poco más o menos cómo funciona este problema de la deuda. Al igual que en México, la Tesorería de Estados Unidos tiene la habilidad de emitir lo que se llaman certificados de la tesorería, el equivalente a los CETES mexicanos. Exacto. Que es con lo que el gobierno básicamente se endeuda con otra gente. Los mayores acreedores del gobierno norteamericano, de hecho, son los países extranjeros. China es el acreedor número 1 de CETES del gobierno. Lo que pasa es que el gobierno tiene que pedir dinero prestado, y este dinero prestado se hace en una especie de subasta en la cual el gobierno norteamericano sale con una serie de bonos y la gente recibe dinero y después de un plazo se le paga interés a la gente aparte del principal que pusieron. Lo que podemos ver a largo plazo es que si en caso de que Estados Unidos entre al default, que es el sentido de no pagar lo que debes, es probable que las agencias crediticias como Fitch y Moody's, que son esas calificadoras que evalúan el riesgo de un activo financiero, le bajen la calificación de Estados Unidos. ¿Qué hace esto? Esto hace que sea menos confiable el activo financiero y baje el rendimiento. A través del siglo XX, probablemente el activo financiero más estable, porque era impensable que entrara a default, eran los bonos de la tesorería del gobierno norteamericano. Es decir, cuando había un momento de crisis, la gente, en vez de invertir en cosas más riesgosas o consumir, lo que hacía era compraba el activo financiero más estable que podían encontrar. Que era la deuda. Y la deuda norteamericana, en particular lo que se llaman unos T-bills, Treasury bills, que es el equivalente a los CETES, es decir, activos de corto plazo, que van desde 28 días hasta un año. O sea, tenemos que esperar un acuerdo o el fin del mundo financiero hablando. Oye, ¿y no será que le puedan pedir dinero al Distrito Federal con este fondo de capitabilidad? Explíquenos qué es esto y por qué le viene tan bien ayer que se aprobó que llegaron a un acuerdo en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Sí, todavía queda pendiente por verse exactamente de qué tamaño va a ser el fondo de capitalidad. Se espera que sea entre alrededor de 7 y 9 mil millones de pesos al año. El objetivo del fondo de capitalidad va un poco desde tratar de compensar al Distrito Federal por ser la capital del país. Es decir, en muchos sentidos, el Distrito Federal gasta más en servicios públicos que lo que debería proveerle tan solo a la población que vive aquí. O sea, muchísima gente viene al Distrito Federal a hacer trámites, o inclusive del área metropolitana del Valle de México, gente del Estado de México viene. Entonces, la idea del Fondo de Capitalidad es darle un poco más de recursos al Distrito Federal para infraestructura, para sistema de salud, ese tipo de cosas que compensen por todo este movimiento que hay, ya que es la capital. O sea, por ejemplo, algo que leía
es que alrededor del 20% de las personas que ingresan a centros de salud del Distrito Federal no son residentes del Distrito Federal. Es decir, por lo general, desde la teoría de impuestos, esperarías que tú recaudes para proveer servicios públicos para la gente que vive dentro de tu jurisdicción. Oye, Eduardo, pero entonces este mito que se tenía al interior de la República de que los chilangos nos las pasábamos literalmente absorbiendo todos los recursos del resto de las entidades, no es verdad. Con este fondo se está comprobando que la Ciudad de México pues sí aporta más al Producto Interno Bruto. Bueno, la Ciudad de México es el motor principal del Producto Interno Bruto, no tanto, bueno, más que nada porque aquí está la Bolsa de Valores, aquí están muchos de los centros, o sea, de las corporaciones más grandes, entonces sí es un motor gigantesco. El problema con la Ciudad de México es que vive en un esquema legal medio extraño, es decir, no es ni un estado, pero entonces no recibe, por ejemplo, muchos subsidios del gobierno federal. El ramo 33 famoso, ¿no? Que ahora sí ya vamos a recibir, pero... Exactamente, ese es todo el punto. La fórmula de México desde 1980 con el pacto fiscal nuevo, los estados dejaron muchas de sus obligaciones para recaudar impuestos a la federación y la federación lo reparte con el ramo 33 y lo que se consideran las participaciones federales, que es darle dinero a los estados de lo que tú recaudas como federación basado en lo que ellos recaudan y más que nada en la población. Entonces en el caso del DF lo que podríamos ver es que el DF recibe tal vez menos de lo que debería, ya que tiene que gastar más solo por su condición de capital. O sea, no solo por el lado de infraestructura, sino también hay costos muy elevados, como se ha vivido en el último mes, por movilizaciones sociales que tienen más que ver con cosas del gobierno federal que con lo del GDF. Muy bien, Eduardo Clark, muchas gracias. No, a ti, Vianney. Nos estamos viendo en temas financieros.